La pregunta por la realidad en filosofía equivale a la pregunta por la existencia o también a la pregunta por el mundo como totalidad, tal como lo habíamos definido, pero que se refiere no al mundo como planeta o como aquello que pisamos, sino a todo aquello que nos rodea, a- al universo incluido y nosotros dentro de él. Si tomamos el término realidad, podemos ver que el diccionario se define como existencia verdadera y efectiva. Ahora bien, la palabra misma, realidad, proviene de un término que en latín proviene de otro término, es decir, el término realitas en latín proviene de la palabra res, que en latín quiere decir cosa. Y es un término lingüístico que, realidad es un término lingüístico que refiere a la existencia real y efectiva, pero de todo lo existente, en un sentido abstracto, como totalidad, en un sentido general y universal, y no en un sentido concreto como podría serlo cuando hablamos de la realidad de una cosa o de algo particular. Entonces tenemos que la pregunta por la realidad se refiere a, a la cualidad de ser real respecto de la totalidad de la existencia o de la totalidad de lo existente y apunta a un concepto que está opuesto a lo que sería a lo no real o irreal, podría ser imaginario, pero si lo planteamos como opuesto a lo aparente, lo real opuesto como lo aparente, se hace complejo el asunto. Ahora, ¿por qué eh, pensar lo real como opuesto al aparente plantea un problema complejo? Esto es porque si tomamos el término aparente, se refiere a, el término refiere a lo que aparece. Lo aparente es lo que parece algo y puede no ser lo que parece. No obstante, desde la filosofía griega se consideraba de que el mundo tiene esta cualidad en el sentido de que todo el mundo está constituido por fenómenos. El mundo es un mundo fenoménico. Y la palabra fenómeno proviene del griego, phenomenon, que en su raíz tiene el término faos, que es luz, que le da cualidad a los fenómenos de aquello de aparecer delante del observador. Entonces, por este asunto de que lo existente es lo que aparece delante de nosotros, lo que plantea una apariencia, es por lo cual Heráclito en el siglo VI a.C., un presocrático, afirmó que la physis ama el ocultarse. Recordemos que la physis para los griegos no corresponde a lo que nosotros entendemos como mundo físico, porque el mundo físico tiene la idea de solidez. En cambio, para los griegos, physis es aquello que aparece delante del observador más allá de ser físico o no. Es todo lo que se manifiesta delante de nosotros. Es el mundo de los fenómenos, que no se corresponde tampoco con la idea de naturaleza, que a veces se traduce naturaleza por physis, porque naturaleza trae consigo la idea de árboles, ríos, montañas y tal, y en cambio la physis es todo lo que está dentro del mundo fenoménico. Ahora, la realidad como instancia que aparece delante del observador está constituida por una serie de fenómenos que nos llegan a través de la percepción, pero la percepción no es solo datos sensoriales recogidos por los sentidos, sino que la percepción es la representación del mundo al interior de la conciencia humana a partir no solo de los datos sensoriales, sino que de nociones, ideas, conceptos que dan forma a estos datos sensoriales, por lo tanto tienen un aspecto de proyección sobre esos datos recibidos, y esa amalgama de datos sensoriales más nociones, ideas o conceptos previos dan forma a esta percepción del mundo que ocurre al interior nuestro. Entonces, si consideramos lo anterior
eh, cabe la pregunta, ¿cómo podríamos distinguir lo real de lo aparente si la realidad se constituye en la percepción, toma forma en la percepción? A ese respecto es importante explicar el- la idea del realismo ingenuo, que en filosofía es como se denomina a una idea primera que se tiene acerca del mundo y de la percepción del mundo, en el sentido de que la primera impresión que se tiene acerca del mundo y su percepción es de que los seres humanos percibimos un mundo tal cual es, ¿no? Y la idea de que tenemos la percepción de un mundo objetivo. Y esto viene dado por la idea de que el ser humano es un sujeto y el mundo un objeto o un conjunto de objetos. Y si vamos al significado de los términos, lo que significa sujeto y objeto, vemos que sujeto tiene, tiene dos términos, una palabra constituida por dos términos. Sub, que es debajo, sub es debajo, y yectum es yacer. El sujeto sería el que está por debajo. Y objeto, ob es delante, y yectum es yacer, yacer, entonces objeto es yacer delante. El mundo sería el que está delante del sujeto, que es el que está por debajo. Y en esta idea, el mundo es presentado ante el sujeto tal y cual es. No obstante, ¿cómo podríamos saber si esto es así si no hay ningún canal de comunicación entre el ser humano y el mundo que percibe, si no es a partir de sus sentidos? No hay ninguna otra forma de corroboración, excepto la experimentación. Pero la experimentación da cuenta de los aspectos medibles del mundo, y esto es lo que llamamos objetivo, ¿no? No obstante, hay un montón de elementos de nuestra percepción que no están sujetos a medición. Y es de esta manera, a comienzos del siglo pasado, una escuela de psicología alemana, la Gestalt, presenta evidencias de que en la percepción del mundo hay una parte importantísima que corresponde a elementos subjetivos, relacionados con las experiencias y las ideas que se tienen de acerca de las cosas. Es decir, nuestras nociones, conceptos, plantean instancias que dan forma a la percepción, por lo cual, si bien puede que exista una realidad, los seres humanos percibimos diferentes realidades. Cada uno de nosotros percibe diferentes realidades de acuerdo a la subjetividad de cada cual, en relación a las nociones que tiene acerca del mundo y las cosas. Entonces, la pregunta acerca de cómo distinguir lo real de lo aparente, es decir, si los griegos se preguntaban cuál es la naturaleza de la physis, la naturaleza de la realidad, de la existencia, eh, hay, hubo por lo menos un par de pensadores que se establecieron dos ámbitos diferenciados de la realidad, ¿no? Dos ámbitos de la realidad que tienen características distintas. El primero de ellos fue Parménides en el siglo VI a.C., un presocrático también, que distinguió el ámbito del ser, que tiene la característica de lo inmutable, y el ámbito de los entes, que corresponde a todo aquello que está sujeto a cambio. Entonces, el primer ámbito, el del ser con mayúscula, correspondía, según Parménides, al, al ser que es hoy tal como era antes y va a ser después tal como es ahora. Y entonces a esta instancia Parménides dio la cualidad del ser, de ser existente, del ser absoluto, mientras que los entes tienen una existencia contingente. Quiere decir que aunque son en un momento, hubo un tiempo en que no eran y va a haber un tiempo en que no van a ser. Entonces su existencia es relativa, es contingente, está sujeta al momento y no es permanente, está sujeto al cambio y a la destrucción. Entonces, por eso Parménides abordó el asunto del ser y llegó y planteó
de que la forma en que se conoce el ser es a través de la inteligencia. Decía que la inteligencia puede captar al ser, mientras que todo lo que no es el ser eh, puede ser atestiguado, puede ser conocido a partir de los sentidos. Platón, 2 siglos después, siguió eh, desarrollando esta idea del mundo inteligible y el mundo sensible, y decía que el mundo inteligible era el ámbito de lo verdadero, mientras que el mundo sensible, todo lo que es captable por los sentidos, es el ámbito de lo aparente. Para graficar su idea acerca de la realidad, Platón hizo una historia que es conocida como el mito de la caverna o la alegoría de la caverna, pero es un relato donde habla de gente que está al interior de una cueva, encadenados de pies y manos, y también sus cabezas están encadenadas de manera que no la pueden voltear, y la única cosa que pueden ver son sombras proyectadas al fondo de la pared enfrente de ellos, por un fuego que ellos no ven, y por figuras que pasan delante de un fuego que ellos tampoco ven. Por tanto, la única cosa que experimentan son las sombras que tienen delante de ellos. Y en la historia de Platón, uno de los prisioneros escapa y logra llegar afuera de la caverna y empieza a experimentar cosas que ni siquiera sospechaban que existían. Y entonces vuelve a la caverna con intención de liberar a sus compañeros y les dice que allá afuera hay cosas que ellos nunca han visto, pero que la realidad no es solamente las sombras que ellos ven en la caverna. Y los ex compañeros de este hombre que había logrado salir le dicen no, que está loco, que quiere perjudicarlos, y no le hacen caso. ¿Ya? Ahora, esta historia en el fondo la hizo Platón para representar un poco esta idea que él tenía de que la realidad estaba constituida por dos ámbitos. Uno es el mundo inteligible, que sería el exterior de la caverna, y el mundo sensible, que serían las sombras de la caverna. Para Platón, el mundo sensible está constituido por todo lo que percibimos por los sentidos, mientras que el mundo inteligible, esto está relacionado a la idea de la belleza, del, de la justicia y también de lo que él llamaba el supremo bien. Pero no me voy a detener mucho en este asunto de Platón. La idea es entender que él graficaba con este relato una teoría del conocimiento. La teoría que tenía Platón del conocimiento y la realidad nos hace ver que la pregunta por la realidad trae consigo, necesariamente trae consigo la pregunta por el conocimiento. ¿Por qué? Porque conocimiento y realidad se copertenecen, se corresponden. La realidad toma forma en el interior del ser humano, en su conciencia, en su percepción, y, y la articulación de esta percepción ocurre el conocimiento. El conocimiento es la instancia por la cual se da cuenta de la realidad. Entonces, la pregunta por la realidad trae consigo un problema epistemológico. Acuérdense que episteme quiere decir conocimiento en griego. Por lo tanto, la pregunta por la realidad trae consigo un problema epistemológico en el sentido de la, en qué medida el conocimiento puede reflejar la realidad. Ahora, habíamos visto anteriormente que el lenguaje es la instancia a partir de la cual se toman forma las nociones, ideas y conceptos que tenemos acerca de las cosas, ¿no? Por esta facultad que tiene el lenguaje de nombrar las cosas y por lo tanto formar descripciones acerca de las cosas, y esas descripciones son las que van dando formas a las ideas, nociones y conceptos, y todas estas ideas, nociones y conceptos toman forma en las representaciones que se tienen acerca de las cosas y del mundo. Ahora, este proceso eh, toma lugar en el aprendizaje y en la socialización, en el proceso de socialización e individuación, que son dos eh, aspectos de un mismo proceso, ¿no? El ser humano, eh,
llega a ser individuo, llega a tomar identidad acerca de él mismo a partir de la socialización. Y a su vez, la socialización es lo que permite a la persona irse desarrollando como individuo único y distinto a los demás. Es un proceso doble. Recuerden que el lenguaje es lo que da característica al ser humano eh, como persona capaz de conocimiento. Eh, Hay personas que no han adquirido el lenguaje, han ocurrido casos de personas que han quedado aisladas y no han aprendido a hablar en su momento, y después hay un periodo en el ser humano que si no adquiere el lenguaje, después no lo puede adquirir. Es una etapa de desarrollo. La adquisición del lenguaje corresponde a un desarrollo también orgánico del ser humano, que corresponde a una etapa de su periodo de maduración, y en los primeros años de vida es en el que se forma toda esta adquisición del lenguaje, y eso se da por la socialización. Sin sociedad no hay lenguaje, ¿no? Eh, y esa socialización que permite la adquisición del lenguaje es también lo que da los pilares para la formación de la identidad y del reconocimiento de sí mismo como alguien distinto a los demás, y la conciencia de ser un ser humano. Entonces, individuación y socialización son dos aspectos de un mismo proceso. La socialización permite la individuación, y la individuación se da dentro de la socialización. Entonces, este proceso es lo que plantea una instancia de formación de la visión del mundo, y tiene diferentes... esto se da en diferentes instancias: en la familia, en el grupo de pares o amigos o compañeros de escuela, ya que también se da en las instituciones educativas, y también los medios eh, dan forma a este proceso, de modo que vemos que la adquisición del lenguaje fomenta la posterior educación, o la educación paralela también a la adquisición del lenguaje. Recordemos que la adquisición del lenguaje tiene una fase primaria, pero luego también tiene una segunda y tercera fase en el aprendizaje, porque el aprendizaje es una integración de contenidos o de conocimientos sobre una base previa, pero en la medida en que se va aprendiendo se van incorporando no solo términos, sino que ideas y concepciones acerca de las cosas, y todo esto es la educación que da forma a nuestra visión de mundo. Visto lo anterior, podríamos preguntarnos cuál sería la necesidad de revisar nuestras representaciones que plantea la filosofía, ¿no? Esta idea de revisar las ideas que tenemos acerca del mundo y las cosas. ¿Cuál sería esa necesidad? Al respecto puede decirse que si consideramos una frase que por ahí se repite mucho, que el conocimiento es poder, si reconocemos el mundo donde se juegan instancias de poder, sería muy difícil obviar que hay instancias que promueven la ignorancia como formas de sometimiento del ser humano, ¿no? En ese sentido, si reconocemos que hay poderes en el mundo que buscan áreas de expansión, eh, podemos reconocer asimismo el fenómeno del colonialismo, que tiene diferentes formas de expresión, pero tiene algunas fases reconocibles. Primero, una etapa de dominio militar de una región, que se da por la invasión, la ocupación y la destrucción, mm, que en el fondo es la destrucción de todo aquello que no permite este dominio, ¿no? Una segunda etapa, que sería un colonialismo económico, que es la implantación de estructuras que perpetúan el dominio, la sujeción o subyugación, y también la dependencia. Y una tercera etapa o fase, que sería el colonialismo cultural, y que es la instauración de patrones foráneos, o que quiere decir de fuera, que plantean la pérdida de la identidad de las personas que buscan ser
sometidas, ¿no? Por supuesto que la gente que no tiene una idea clara de quién es, son más fáciles de controlar y manipular o someter. En ese sentido, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel planteó que junto con los genocidios o la matanza de personas en en la primera fase del colonialismo, que es la fase del dominio militar, paralelamente al genocidio se da lo que él denominó epistemicidio, que es el exterminio no solo de gente, sino de formas de conocimiento distintas a las que quiere instaurar el colonizador, formas distintas de conocimiento y por lo tanto de percepción de la realidad. Considerando lo anterior, podríamos hablar entonces de una colonización epistémica, ¿no? Una colonización del conocimiento, que sería la implantación de contenidos o enfoques o formas de ver las cosas que son favorables a aquellos poderes que buscan la sujeción de los seres humanos a sus intereses. Entonces, en ese sentido, hay instancias formadoras y reproductoras de esos aspectos de la visión del mundo que interesa promover a ciertos poderes que permean a la sociedad, ya sea a los individuos, a las familias, las instituciones educativas y también a los medios, ¿no? Entonces, esta situación es la que plantea la necesidad de hacer una revisión de las representaciones del mundo que tenemos, ¿no? Si pensamos que la filosofía es una búsqueda de la verdad, esta sería una de las cosas que se plantea como necesario y también como una forma de buscar ver las cosas como son.